No, todavía no. Ahí estamos. Si la luz se va ahora, de verdad que me voy a comer. Gloria a Dios. Muy bien, sigamos. Marquitos decía sobre el velo. Entonces, si yo hablo sobre el velo y trato de hacerlo en mis tiempos de hoy, estaría cometiendo un error anacrónico. Crónico, anacrónico, no va con mi tiempo. Por ejemplo, pretender que Abraham iba a entender la Trinidad como lo entiende la iglesia actual, tampoco sería correcto, no es correcto. Pretender que Moisés iba a comprender plenamente la cruz. ¿Se recuerdan la cruz que levantó allá en el desierto? Moisés no comprendió, le dijeron levanta una cruz. Quién sabe si la hizo toda mal hecha, no sé. Levantó una cruz y allá sucedieron milagros. Me estoy dando a entender, amados licenciados. Muy bien. Pretender que David predicaba la gracia paulina sería un error anacrónico. Que diga, puedo predicar la gracia de David y la gracia de Pablo, que predica el apóstol Pablo. Pero David nunca hubiera entendido la gracia del apóstol Pablo, porque la gracia del apóstol Pablo hubiera sacrificado a David, al pensar David que Dios lo iba a perdonar con tanta mujer y tanto pecado que cometió. Entonces, no podemos ser anacrónicos. La teología bíblica me ayuda a no confundir el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque sé que debo de entenderlo. Tengo que tener y entender el antiguo para entender el nuevo, pero de esta manera en la cual la teología bíblica me ayuda a comprender los procesos. En otras palabras, ellos veían sombras, así dice la palabra, mas nosotros vemos cumplimientos. ¿Ok? Ellos veían las sombras, ellos veían parte de la revelación y nosotros vemos el cumplimiento de la revelación. Yo no soy de usted, pero yo prefiero estar en este tiempo donde estoy viendo el cumplimiento de lo que a alguien más se le fue revelado. ¿Ven? Muy bien. Entonces, Dios no reveló toda su verdad de una vez, la fue revelando en procesos. Es como la plenitud que vivimos no niega los procesos. La plenitud que vivimos honra los procesos. Por eso es importante que nosotros permanezcamos conociendo que predicar sin teología bíblica nos haría predicar mensajes fuera de contexto, enseñar una doctrina forzada, que si enseñamos sin progresión, sin la progresión que ya está en la palabra, vamos a enseñar doctrinas forzadas. Si ignoramos nosotros el proceso de la teología, de la historia bíblica, simplemente vamos a tener como aquellas enseñanzas que nos daban en la universidad. Todo superficial, todo sin sabor, nomás lo aprendías porque lo tenías que aprender. No, la teología bíblica te ayuda a ti a formarte, a interpretar, te ayuda a formar tu mente para poderla interpretar con paciencia y además de eso con una humildad doctrinal. ¿Qué quiere decir humildad doctrinal? Que aunque tú seas fiel al texto, eres, le tienes, em, señor, hoy no me puedo ver acá tampoco, bueno, le tienes fe a la palabra y le tienes honor a lo que otro pueda creer. Por ejemplo, si alguien cree, volviendo al ejemplo de Marquitos, si alguien cree que poniéndose el velo se va a acercar más a Dios y se acerca más a Dios, ¿tú crees que yo estaría en buen plan al criticarlo porque usa el velo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque ¿cuál es la esencia? Que lo lleve a aquel que le sustituyó en la cruz. Amén. Ahora, el creer que el no ponerme el velo no me lleva a la cruz, tampoco debería ser problema para otros que sí lo creen. Entonces la teología bíblica fiel nos ayuda a llegar ahí. ¿Por qué es peligroso leer toda la Biblia como que si fuese escrita en el mismo momento? ¿Por qué sería peligroso? Alguien que me pueda ayudar. No hay respuestas malas ni erróneas. ¿Por qué sería peligroso leer toda la Biblia como que si fue escrita en el mismo momento? Fue un libro que se escribió en un mes. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque hubo revelaciones
y palabras específicas del momento histórico que se estaba viviendo. Y bueno, yo también quisiera poner un punto, ¿verdad? Que es hablar de la doctrina. O sea, hablamos de teología, pero también hablamos de una postura doctrinal acerca de la teología que se está tomando en cuenta. Ujú. ¿Sí? Ok, explícamelo. Por ejemplo, yo creo que esa postura, tomando el ejemplo del velo, ¿verdad? Ujú. Para mí es una doctrina, ¿verdad? Hablamos de una doctrina, o sea, es una postura conductual tomada de una teología bíblica. Es, es válido porque sí, o sea, no contradice pues, la revelación, ¿verdad? O la esencia o el espíritu de la palabra, y tampoco pues nos lleva a pecar, ¿verdad? Entonces, simplemente es una doctrina, eso es, se debe tomar en cuenta. Ok. Más que una teología, es una doctrina. Ok. Y porque no distorsiona la intención bíblica. Ok, porque no distorsiona la intención bíblica. Ahora, si yo digo, si no te pones el velo te vas al infierno, entonces estoy distorsionando la intención bíblica. Amén. Jazz, licenciada Jazz. Respecto a la pregunta que hacía, yo creo que también es peligroso porque podemos llegar a creer que la Biblia se contradice a sí misma, Muy bien. pensando en que Ignorando. se expuso en un solo momento. Ajá. Ujú. Eso exactamente. Nos traería exactamente lo que tú dices, nos traería legalismo. Nos llevaría a doctrinas que están fuera de, obviamente fuera de contexto, fuera de razón, fuera de equilibrio. O sea, yo me recuerdo mi papá me decía, mi hijo siempre sea Jesús centro, Cristo céntrico, no se vaya de ahí, no se vaya ni hasta allá en donde Cristo fumaba marihuana y tenía a María Magdalena como mujer, y no se vaya tampoco hasta allá en donde Jesús era tan pobre que no tenía dónde poner su cabeza y pobrecito tenía piojos. Ok, no, definitivamente no podemos irnos a esos extremos, ¿verdad? ¿Usted por qué tiene piojos? ¿Jesús tenía piojos? No, señor. Yo, sería ilógico pensar eso, ¿verdad? Entonces, la teología bíblica, en otras palabras, no divide la Biblia, gracias a todos los participantes, sino que la teología bíblica, ¿se recuerdan lo que dijimos? Ordena la Biblia, ordena nuestros pensamientos. La teología bíblica no va a poner tu fe en riesgo. Permítanme, porque esto me está pidiendo, aquí lo voy a dejar. Sí van a ver dos videos, ahorita me pasó uno Apóstol, pero en el existen examen. libros paralelos, ¿no? Permíteme un Tenemos libros segundito, por favor. paralelos. Permíteme un segundito, por favor. Bueno, yo creo que eso se queda ahí. Lo voy a dejar. Primeramente, Dios no lo... ¿Me decías? Que hay libros paralelos. Así es. Por supuesto que sí, porque eso es la teología bíblica. Un libro te ayuda a enseñar el otro y otro te ayuda a entender la otra parte. Definitivamente sí. Muy, muy bien dicho. Ok. En otras palabras, la teología bíblica no reduce a Cristo, sino que realmente trae a Cristo a hacer el cumplimiento de toda la revelación y aún lo pone como la profecía que aún está por cumplirse en lo que es la historia de Dios, la historia nuestra y la historia de la redención. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. También eso del velo, me tocó a mí una persona que me tocó evangelizar, gracias a Dios, ahí en la calle, y me Ajá. comentó sobre una iglesia que ella asiste igual, ¿verdad? Que el velo, que la pintura, que el vestido, que los tobillos, todo eso. Aquí en Guaymas, yo me sorprendí. Y yo lo había escuchado yo antes porque también lo habíamos visto en alguna clase. Pero ayer que tuvimos aquí, gracias a Dios, la celebración de Santa Cena, me tocó explicar a una oveja nueva que viene y que está aquí, pues está contenta. Estamos explicando que todo mundo tiene derecho a recibir Santa Cena, pues. Entonces, en algunas partes, como dice Ale, hermana Ale, que las doctrinas las distorsionan, pero es el hombre, pues, quien distorsiona esas cosas. También muchas veces a conveniencia de lo que quiere lograr o lo que quiere controlar. ¿Sí? Es como los videos esos de que dice, dame el terreno ese, porque el Espíritu Santo me dijo anoche que me confiaras o sea, que me donaras el terreno, que me dieras para un carro, que me dieras.
Bueno, yo no digo que no digo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón hacer una donación, una ofrenda grande, pero hay maneras también de que la gente esté preparada, tiene que estar preparada para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Es muy correcto. No sé si me... Sí, 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 claro que sí. Y precisamente por eso es que hay que tomar en cuenta la teología bíblica. Y ahora pasamos, no sé si ya tomaron ya capturaron la imagen de la rama número 3. Ahí estamos, ¿verdad? No, estamos, perdón, es la rama número 2, perdonen, es la teología sistemática. Casi me he equivocado. Tomen, por favor, su captura. Bueno, ¿qué es la teología sistemática? Ahora. Dejemos un poquito la bíblica atrás. La sistemática es una rama que nos ayuda a nosotros a reunir, a organizar, a armonizar todo lo que la Biblia enseña sobre un tema específico, sobre un tema doctrinal, si usted gusta, ¿ok? Pero que toma en cuenta toda la escritura. Por ejemplo, mientras la teología bíblica pregunta, ¿cómo se reveló? ¿Verdad? Que lo que hemos terminado de estudiar, ¿cómo se reveló la verdad a lo largo del tiempo? La teología sistemática hace otra pregunta. Dice, ¿qué enseña toda la Biblia en su totalidad sobre este tema? ¿Ok? Entonces, la teología sistemática toma la revelación de la teología bíblica y la organiza en diferentes categorías. La organiza en diferentes categorías. Permítanme que quiero quitar esto para verles, por favor, porque eso me ayuda a saber también si estamos entendiendo. Ahí estamos. Ok, la va sistematizando, la va poniendo por sistemas, la va organizando, la va categorizando. Por ejemplo, la teología propia, que es Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios. Pero si la teología sistemática también tiene el estudio sistemático, tiene la cristología. Si la teología propia es Dios, la cristología propia sería Cristo, muy bien. Y la neumatología sería, El gracias, el Espíritu Espíritu Santo. Santo. La soteriología sería, no, no, no son los agureros, léeme la mano y todo eso, no, 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 ni tampoco es la astrología. La soteriología habla de la salvación, de la salvación, soteriología. La eclesiología, ¿de qué hablará la eclesiología con C? Muy bien, habla de la iglesia. Y la escatología, si a ti te dicen, quiero que me traiga un tema escatológico, ¿de qué te están pidiendo? A mí me acaban de pedir uno, me dijeron, pastor, queremos que por favor nos podría traer un tema sobre un tema escatológico. En otras palabras, me están hablando de cosas finales, de tiempos finales, de acontecimientos finales, del apocalipsis, por decir algo. Entonces, esto permite que Ok, gracias. Esto permite que la iglesia entienda qué es lo que cree cuando habla de estas diferentes categorías o temas doctrinales: teología, cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, escatología, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Si no hay esta organización, si no tenemos esta organización, la doctrina queda dispersa o incompleta o se desequilibra. Entonces, uno de los objetivos principales de la teología sistemática es buscar coherencia, lo que decía el licenciado Blas, que un capítulo, que un libro acompañe al otro, que se armonice con otro, que haya armonía entre los textos bíblicos. Por eso es que la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Si la escritura es inspirada, si toda la escritura es inspirada, mis amados, entonces, ¿se puede contradecir la Biblia? No.
¿Pueden competir las doctrinas que encontramos en la Biblia entre sí? Tampoco. Los textos difíciles se deben de interpretar a la luz de los textos claros. Es decir, la teología sistemática me protege de doctrinas basadas en un solo versículo. Por ejemplo, Jesús dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús. Pero muchos toman y dicen, por eso no podemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solo en el nombre de Jesús. Pero se olvidan de que algunas de estas personas también creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la persona de Jesús. Ahora, oh, wow, si estamos, si me escuchan, Se está trabando y no se escucha la información completa. ¿me escuchan ahora? Sí, nos quedamos en que, bueno, yo por lo menos en mi computadora no quedé en que bautizar en el nombre de Jesús, pero no están tomando en cuenta y se trabó. Ok, En lo mero bueno. ok, sí me están escuchando, ¿verdad? Amén así. Ok. Dicen, bueno, vamos a escuchar, dicen, porque es muy posible que el texto de donde Jesús habló del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté adherido. Pero bueno, pero si creen en otro verso donde habla que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos habitan en Jesús y por lo cual Jesús es Dios, que es correcto, que el nombre de Jesús es el nombre que se doblará toda rodilla, es correcto, pero no niega ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, sino que dice, toda la deidad está en Él. Pero yo pregunto, ¿qué es la deidad? ¿O quiénes son la deidad? Y volvemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, si alguien viene a mí y me dice, mire, yo fui bautizado en el nombre de Jesús, ¿me tengo que volver a bautizar? Como pastor, en mi congregación le diría, no, no. No tiene que haber otro bautizo porque Jesús no pelea ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Pero si Él me dice, es que siento en mi corazón que yo quiero bautizarme en el nombre. Ok, joven, ven, yo te bautizo. Tú puedes bautizarte 30,000 veces si tú gustas porque solo hay un bautismo, el bautismo que cree en Jesús. El Padre, Hijo y Espíritu Santo cree en Jesús. Aquel que se bautiza solo en Jesús, cree en Jesús. Jesús no va a pelear. Si alguien me dice que Dios se va a enojar porque no se bautizaron en el nombre del Padre y solo se bautizaron en el nombre de Jesús, estaríamos llegando a lo mismo. No estamos hablando sistemáticamente. Entonces debemos de interpretarlo a la luz de un texto claro. Entonces la teología sistemática me protege de esas doctrinas básicas. No inventa doctrinas, las ordena. Una buena teología sistemática ordena. Porque lo más importante, claro, dice la Biblia, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Se han dado cuenta que no dice que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera y no se bautice será condenado? Pone un énfasis, el que creyere y fuere bautizado. El que no creyere será condenado. ¿Qué me trae la condenación? El creer. Porque, por ejemplo, si alguien creyó en el Señor, ha sido un malandro, ha sido un malo toda su vida, está en el hospital, está a punto de morirse. Blas, el licenciado Blas, llega ahí donde él dice, mira, estás muriendo, te entrega tu vida a Jesús, ahí es tiempo. Y él dice, sí, sí, reconozco a Jesús como mi Salvador. Y muere. ¿Se salvó o no? Y pero no lo bautizamos, ni en los tres, ni en el uno. Claro que se salvó, claro que se fue con el Señor. Entonces la teología sistemática nos ayuda a organizar, no va a crear doctrina, sino que la va a ordenar. Por ejemplo,
toma a Génesis, Salmos, profetas, evangelios, epístolas y las pone en diálogo, las pone en conjunto, como decía Blas, usaba una palabra que se van a conjugar, bueno, yo voy a decirle en otra manera, se van a conjugar, se van a ayudar, se van a complementar. Por ejemplo, Génesis, Salmos, profetas, evangelios, epístolas, Apocalipsis incluso nos dice quién es Dios, nos ayuda a responder cómo salva a Dios, nos ayuda a responder quién es Cristo realmente y nos ayuda a entender cómo el Espíritu Santo está actuando hoy con el ser humano. Si una doctrina no puede sostenerse con toda la Biblia, óigame, si una doctrina no la puede sostener con toda la Biblia, no es una doctrina sana. No es una doctrina sana. ¿Ok? Entonces nos ayuda a servir a la enseñanza y a la confesión de fe. Históricamente, la teología sistemática ha sido la base de todos los credos, de todas las confesiones de fe, de todas las declaraciones doctrinales, incluso catecismos en el catolicismo, de todos los manuales de enseñanza. ¿Qué utilizamos nosotros en ILEM para escribir el manual que ustedes ahora tienen, que todos tenemos? Una teología sistemática que nos ayudó a ir por partes. La Biblia nos habla en 1 Timoteo 6:20 y nos dice, guarda todo lo que se te ha encomendado, mantente en lo que se te ha enseñado. Entonces la teología sistemática nos ayuda o ayuda a la iglesia a guardar esa doctrina, a transmitirla o enseñarla o a ministrarla correctamente y a defenderla, pero no con sangre, no con golpes, sino que con amor y con claridad. Una iglesia sin teología sistemática pierde identidad doctrinal. ¿Y en qué nos ayuda el ministerio? Es muy útil porque nos ayuda a predicar con claridad. Evita mensajes contradictorios o incompletos, ¿verdad? Porque nos podemos enseñar doctrina y en la doctrina damos estructura, damos profundidad, nos profundizamos en la enseñanza. Mi esposa me dice a veces, tienes que profundizarte en tal tema. Y digo, wow, entonces aquí no utilicé teología sistemática, solo bíblica. Me estoy dando a entender, solo utilicé la historia, pero no sistematicé, no expliqué más en profundidad, no respondí preguntas teológicas que el escucha pueda tener en él. Entonces, esta nos ayuda a nosotros a tener un domingo donde se predica la gracia, ¿no? Otro domingo, por ejemplo, sin teología sistemática. Yo puedo predicar un domingo de gracia y el otro puede predicar legalismo. Y el creyente, el oyente, se va a quedar confundido. Bueno, ¿es gracia o es legalismo? ¿Me di a explicar? La sistemática me ayuda a poner a las dos juntas, porque yo no puedo decir que no tengo legalismo. Claro que tengo parte de legalismo, porque yo no creo que un borracho debería de predicar. Un borracho empedernido, activo, debería de predicar. Yo no creo que una persona homosexual activa debería de activar en la iglesia, pero creo que una persona homosexual inactiva tiene derecho a estar dentro de la iglesia y a que se le forme, porque hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van ellos a entender si no hay quien les explique? Si tan solo vemos que entraron, buenas noches, y entraron y le decimos, fuera, fuera de aquí, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. No, yo tengo que entrar y decirle, mi hijo, ven, ven, siéntese aquí. Tal vez me aleje un poquitito de él, pero lo voy a sentar ahí y lo voy a enseñar. No voy a hacer que me diga, ay, apóstol, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Vamos a ir entendiendo eso, pero no podemos olvidarnos que son almas de Cristo. Cristo las ama, Cristo murió por ellos y por ellas. El mismo Cristo Jesús, su sangre, es más por ellas que por nosotros ahora. Porque nosotros ya somos salvos. Y si ya soy salvo, tengo que salvar a los demás. Tengo que ser agente de salvación. Amén. Entonces, esto, ordenar la verdad no es limitarla. Ordenar la verdad no es limitar la verdad, es cuidarla. Es cuidarla con todo en el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que el desorden que hay muchas veces dentro de las doctrinas no es señal de libertad espiritual? Muchas veces es falta de fundamento.
Muchas veces es falta de fundamento. La autoridad nuestra sigue siendo la escritura, no el sistema de este mundo. Entonces, tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos esto muy bien. En otras palabras, la teología bíblica me enseña a leer la Biblia correctamente, pero la teología sistemática me enseña a creer correctamente. ¿Amén? Ok, muy bien. Em, ¿Saben que la teología sistemática no apaga el fuego espiritual? No, le pone fundamento para que yo pueda saltar. Le pone fundamento para que mi fuego no se apague. Le pone fundamento para que cuando estoy chillando yo chille de verdad y que las lágrimas no salgan frías, salgan calientes. ¿Ha llorado usted con lágrima fría? Esa lágrima fue muy, muy fácil. Cuando usted llore con lágrima caliente, entonces todo su ser está metido ahí. De pronto se empieza a aparecer cuando Jesús dijo, estoy derramando lágrimas de sangre. Ay, ay, ay. Entonces, no encerremos la verdad, protejámosla para nuestras próximas generaciones. Vamos a ir a este punto porque ustedes están tardando mucho. Vamos a ver. Vamos al punto 3 que ya habíamos, que yo creo, tómenle pronto, por favor, la, la captura en lo que empiezo. ¿Qué es la teología histórica? Bueno, la teología histórica, obviamente, es es la rama que estudia cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha entendido, cómo han formulado su fe, cómo han defendido su fe y cómo han transmitido la fe cristiana. Y por supuesto que se han enfrentado a desafíos doctrinales, se han enfrentado a herejías, a contextos culturales, a crisis internas a veces. O sea, cuando hablo de crisis interna, hablo de la misma iglesia en sí. Pero, pero sí quiero afirmar algo que es clave. Nosotros no somos la primera generación en leer la Biblia, ni la primera generación que nos estamos como esforzando en entender la Biblia, de ninguna manera. Nosotros no somos los primeros. Han habido otras generaciones antes de nosotros. Pero primero veamos que la fe cristiana sí se ha discernido en la comunidad nuestra, en la comunidad humana, voy a decir. Desde el primer siglo, la iglesia tuvo que reflexionar sobre la fe, tuvieron que defender la verdad que se les había sido revelado a ellos, tuvieron que aclarar errores doctrinales. Por ejemplo, ustedes se recuerdan en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, cuando estaban mostrando que la doctrina cristiana siempre se había discernido, se había corregido, se había revelado en grupo, en comunidad. ¿Pero cómo? Bajo oración, dialogando y sujetándose a la palabra de Dios. La teología histórica entonces también nos va a enseñar a nosotros que la fe, por ejemplo, que tenemos, no es una interpretación aislada por allá de alguien, solo para alguien, no, sino que es un proceso comunitario, guiado por el Espíritu Santo. Es un proceso de padre a hijo, es un proceso de maestro a discípulo, es un maestro que enseña a su discípulo, es un pastor que enseña a sus ovejas, es un líder que enseña a una congregación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando a alguien, por ejemplo, si hubiera alguien que dice, bueno, yo tengo el deseo de tener un ministerio apostólico, por ejemplo, o un ministerio evangelístico, o un ministerio profético, debe de ser enseñado y probado en esa área donde él quiere ser. Pero, oiga, pero no es lo mismo que yo quiera tener un X ministerio a que Dios me llame a un X ministerio. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo no anhelo. El hermano Roger, perdonen hermanos, tal vez él no sabe que estoy en reunión. Ya te llamo, papito, perdonen hermanos. El criterio que yo tengo respecto a lo que Dios me va a dar no es el criterio que Dios tiene respecto a lo que Dios me va a dar. El ministerio que yo quiero de pronto no es el ministerio que Dios quiere que yo tenga. Lo que yo quiero ser, de pronto no es lo que Dios quiere que yo sea. Por ejemplo, yo no quiero ser Cash Luna,
No, por favor, no. Estoy tranquilo y feliz siendo el ministerio que Dios me dio. Entonces la teología histórica me enseña a mí a ver lo que otros hicieron, me enseña a ver concilios, credos, debates doctrinales. ¿Qué eran los concilios? Los concilios eran respuestas que eran oficiales a algún error doctrinal que se había hecho dentro de la iglesia. Se reunían los apóstoles, se reunían los líderes de la iglesia y daban respuesta bajo oración y guianza del Espíritu Santo a esta pregunta o a este error para mantener un credo. Mire, los concilios para quitar errores doctrinales, para tener credos. Este es nuestro credo apostólico, que son resúmenes, como uno resume claramente la fe bíblica que tenemos nosotros. También fueron donde se realizaron aquellos debates doctrinales, donde habían luchas reales de verdad por preservar la verdad de Cristo. Ahora, por ejemplo, cuando los apóstoles lo hacían, no lo hacían como para innovar la fe, como para crear una fe nueva. Ah, bueno, si él lo hace de esta manera, yo lo voy a hacer de esta manera y me tiene que salir, me tiene que dar resultados. No, sino que se hacía para proteger aquella fe apostólica que Cristo ya había dejado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ok, porque los veo así medio serios, medio enojados, no sé. Ok, muy bien. Entonces, por eso, 1 Timoteo 6:20, se recuerdan, guarda lo que se te ha encomendado. Muchas doctrinas que hoy damos por sentadas, que hoy las tenemos por nuestras, fueron defendidas con sufrimiento, con persecución, con fidelidad. Y ahora las tenemos y las hacemos, pero otros sufrieron para llegar a darnos lo que hoy tenemos. La teología histórica no idealiza la historia de la iglesia, por ejemplo, pero tampoco la descarta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver los errores que han tenido los anteriores a nosotros. La iglesia, hermanos, acuérdense, la iglesia ha tenido aciertos, pero han tenido errores. Nuestros líderes que ahora amamos tanto y hasta oramos en nombre de o proclamamos el nombre de, han tenido sus errores, mas Dios ha preservado su verdad aún en medio de las fallas humanas. Un ejemplo, David. Tremendo errores los que tuvo David, ¿verdad? Hasta muerte de sus errores. Pero decimos Jesús, hijo de David. Entonces, el Señor ha preservado, a pesar de las fallas humanas, a través del Espíritu Santo, que ha sido la guía desde el inicio hasta el día de hoy. Escuchaba un sermón de un hermano que decía, el Espíritu Santo es movible, no está quieto. El Espíritu Santo no es de los que cruza los brazos y se queda viendo. Él está siempre movible, ¿verdad? Desde el versículo 1 y del Espíritu de Dios. Bueno, el capítulo 1 de Génesis. Se movía, ¿qué dice? Se movía sobre la faz de las aguas. Se sé que si tú no te estás moviendo en la fe, el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Entonces, si yo ignoro la historia, estoy rechazando el consejo que se acumuló en la historia y en el cuerpo de Cristo también. Tengo que recordar que mi humildad doctrinal tiene que siempre estar en contra de la arrogancia espiritual, porque uno de los mayores frutos de la teología histórica es formar humildad en nosotros. No, yo no quiero que me pase lo mismo que a David, por lo cual no voy a pecar. No, yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a la mujer de Lot. No, yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Ananías y a Zafira. Entonces no voy a hacer eso. No, yo quiero que las puertas del cielo se abran de par en par. Probadme en esto, dice Jehová, y os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Ah, pero tengo que hacer lo que dice antes de esa parte. Pero saben una cosa, también debemos de tener cuidado de nosotros no llegar a pensar, wow, nadie ha entendido la Biblia como el hermano fulano, como nosotros la entendemos. Ahí están los errores doctrinales. Como la iglesia de XX lo decimos, así es. Cuidado, cuidado, porque eso produce orgullo espiritual y doctrinas que son muy aisladas, pues, porque solo ellos lo creen, solo ellos lo tienen, solo aquellos lo tienen, solo aquellos lo tienen, y no tienen una raíz histórica correcta. Entonces, cuando conocemos la historia de la Biblia,
Cuando tenemos una teología histórica, entonces nos enseña prudencia, discernimiento, nos enseña un equilibrio doctrinal, en donde volvemos al ejemplo de Marquitos. Si eso te lleva al Señor, lo importante es que llegues al Señor, ¿verdad? Pero si alguien viene y dice, bueno, y Ale decía algo también en el cual no podemos descartar la historia, pero si alguien viene y te dice, mira, con un mi purito de punto rojo, yo me acerco instantáneamente al Señor. Entonces sabemos que saber ni qué Señor es, porque la Biblia no tiene un amparo para el que fuma marihuana. No lo tiene. ¿Me estoy dando a explicar, mis amados? O si me tomo unas pastillas de aquellas que son psicoanalíticas, porque ahora hay de todo y no sabía que había eso. Entonces, no, tú necesitas oración, ayuno, lectura de la Biblia, teología bíblica, sistemática, histórica, y me falta una, para llegar al Señor. Amén. Entonces, tenemos que vigilar los credos porque los credos de hoy siguen siendo relevantes. ¿Por qué usted debe preguntar y por qué envié a algunos pastores? Miren, esta es nuestra declaración de fe. ¿Qué es un credo? ¿Ya? Porque definen los límites, claramente los límites doctrinales que tenemos que tener. Sin embargo, perdón, no deben de sustituir la Biblia. Sino que fielmente debemos de decir lo que la Biblia enseña, no lo que nosotros creemos. Y hermanos, licenciados, la iglesia que no aprende de su historia, como decía, yo me recuerdo que había un dicho de, por ahí lo tomé este rema, de aquel, se me olvida el nombre, un colombiano, una serie, Pablo Escobar. y así empezaban, ¿no? Decía algo así como, el que no aprende de la historia está condenado a vivirla otra vez, algo así, ¿no? Pues me gustó, porque la iglesia que no aprende de su historia está condenada a repetir los errores. Qué rema más lindo, ¿no? Pero ese es colombiano, creo yo, porque de ahí vino esa cosa. Y es cierto, es cierto. Tú puedes, ¿cómo podemos reforzar esto? Algo nuevo, una novedad que no tiene raíces bíblicas, cuidado, no es revelación, es desconexión. Lo que decía el jefe hoy, Francisco. ¿Qué decía el jefe hoy? Decía, oigan, en, no, yo no sabía que existía esta clase de situaciones, pero mencionaba algo más que decía, que me das tu carro y que esto y lo otro. Tenemos que tener cuidado porque como es tan innovador y, oh, wow, qué espíritu. No, está gritando, simplemente está gritando. Eso es todo. Si no tiene base bíblica y es muy innovador, es muy posible que no tenga revelación. Y si no tiene revelación, es desconexión de la fe nuestra. No te desconectes. Por muy bonito que parezca, búscale la base bíblica. Búscale la teología bíblica. Búscale la teología sistemática. Búscale la teología histórica. En donde aparece que Dios decía, dame el anillo de oro que cargas ahí. Ah, bueno, pero el Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. También dice la Biblia que David dio para el templo del tesoro de él. Ah, pero lo hizo voluntariamente. ¿Ok? También dice, por supuesto, bueno, ya no lo voy a decir los diezmos porque ya les dije, ya ustedes ya lo saben, ustedes son pastores. Vamos a ver, entonces, ¿qué peligros? Ayúdenme acá para ir, tratar de apurarnos. ¿Qué peligros hay en pensar que nadie ha entendido la Biblia como nosotros la entendemos hoy? Yo se los dije. ¿Qué produce? Muy bien, Ale, ¿qué dijiste? Confusión, sí, No te y escucho. contienda también. ¿Cómo? Contienda y confusión. Contienda y Co- confusión. O Contienda, sea, crea confusión. un, Pero hay crea un algo punto de más. debate. Ok, muy bien. Autosuficiencia, ¿Cómo? autosuficiencia, cuando la gente piensa que no, yo lo puedo todo, todo depende de mí, no necesito más, yo los puedo tener con esto. O sea, puedo controlar a esta gente con eso. Mucha gente piensa eso. ¿Y cómo se llama eso?
Orgullo. 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 Soberbia. Orgullo. En otras palabras, soberbia Y un poco de ignorancia. espiritual. Sí, bastante. Sí, cómo no. Soberbia espiritual. Escúchenme bien esto. Si yo tengo soberbia espiritual, me estoy convirtiendo en aliado de Satanás. El Señor lo ve de lejos, desde la palabra. Correctamente. Lo primero que entró en Satanás fue la soberbia, el orgullo. Entonces, cuando tú dices, si el apóstol Lesmer puede, yo también. Ah, yo me voy y me creo, voy a crearme no MTA, me voy a crear ATM. Se acabó. Hay soberbia espiritual. Mi pastor, yo puedo más que él. Estoy más joven, estoy más guapo. No sé. No, hay soberbia espiritual. Y te lleva a tener un aislamiento doctrinal porque te aísla. La soberbia te aísla. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás, ¿verdad? No le atinó Satanás. Fue aislado, aislado. Y cayó en errores que fue refutado por Dios para siempre. Él no puede tener salvación nunca de los nunca. Ay, ay, ay. Entonces, la teología histórica, mis amados, evita extremismos y nos da entonces ese entendimiento, ese discernimiento frente a cualquier nueva revelación que pueda estar viniendo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Permítanme. Vamos a pasar a la próxima. Se tarda esto, señores. Ok. Teología práctica, la cuarta rama. Espero terminarla a tiempo. Muy bien. Tome su captura, por favor. Me doy un minutito en lo que respiro un poco. Muy bien, ¿qué es la teología práctica? Entonces, ya estudiamos tres ramas, pero esta es muy preciosa porque esta me lleva a mí a ver o a saber que la teología práctica va a responder una pregunta muy esencial de la fe cristiana. ¿Cómo se vive lo que yo creo? Ya estuvimos las otras ramas de la teología, nos enseñó, nos redarguyó, nos trajo la historia, nos lo arregló de tal manera que lo podemos creer. Entonces, ahora que lo creemos, ¿cómo lo vivimos? La teología práctica no se conforma con que la doctrina sea correcta en teoría, que sea correcta bíblicamente, sino que insiste en que la verdad bíblica debe de expresarse, perdón, en la vida diaria, especialmente para mí, como instructor. Pueden haber otros instructores que tengan tal vez algo otra idea, pero para mí es la que se explica, sí, sí, claro, en la vida diaria, pero primordialmente en el carácter y en el ministerio, ¿ok? En el carácter, ¿por qué? Porque dice Mateo 7:24, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras a través de la lectura de la palabra y las hace, y las hace. Entonces la teología práctica afirma que creer correctamente sin vivir correctamente es una fe incompleta. Estamos incompletos en fe cuando creemos correctamente, pero no vivimos correctamente. Entonces, la teología práctica me ayuda a mí, o aplica, mejor dicho, la doctrina a la vida. Eh, ¿Cómo? Pues me ayuda a conducirme personalmente en forma correcta. Conducta personal, diaria. Personal, ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Me ayuda también con mis relaciones familiares, cómo trato a mi esposa en la iglesia y cómo la trato yo en la iglesia, cómo la trato cuando estoy solo, cómo trato yo a mi esposa cuando no está, enfrente de mis hijos. Ay, hijos, apúrense, apúrense porque ahí viene la vieja, nos va a regañar. No sé, ¿la trato así? O hijos, 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 alegrémonos que ahí viene la mujer más bella del mundo.
Mijo, le voy a decir algo. Se case usted con quien se case, acuérdese que su mamá es la mujer más linda del mundo. Puede haber otra mujer linda, pero su mamá es la más linda. ¿Ok, mijo? ¿Mm? Y no, mijo, espero que cuando usted se case de verdad con una linda mujer, porque no sé qué me pasó a mí. Eso, ¿cómo está mi carácter ahí? ¿Cómo está mi conducta en relación familiar allí? Ajá. ¿Cuál es mi ética cristiana? ¿Qué decisiones diarias yo tomo? La doctrina no fue dada solo para informar la mente y sentir, hacer sentir el corazón un poquito medio no sé cómo de vez en cuando, sino que fue para formar la vida. Licenciados, licenciadas, escúchenme esto. Si la palabra de Dios no está formando su vida, usted solo obtuvo un título, conoció doctrina, pero no vive doctrina. La doctrina no es mala, la doctrina forma. La doctrina ayuda. La doctrina te trae fe. Y la Biblia dice que la fe es linda, es preciosa, mueve montañas, hace muchísimas cosas. La fe te llega a creer que lo que está en tu corazón Dios te lo va a dar, porque la fe te llega a creer lo que dice en la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ah, bueno, pero la fe, si no tiene obras, en sí misma está muerta, según lo dice Santiago. Entonces, aunque diga la palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, tú puedes ir a la iglesia, estar en la iglesia, danzar, predicar, creer, llorar, hacer de todo. Pero si tu carácter no ha sido formado, tu fe está muerta, no hay obras. Entonces solo te quedaste como un erudito bíblico, como un teólogo, pero muerto espiritualmente. Es donde tenemos que tener cuidado. La teología práctica va a conectar tu teología, las otras que tenemos, con tu ministerio. ¿Por qué? Porque esta rama va a actuar como un puente entre lo que crees y lo que se hace en el ministerio. Por ejemplo, en la predicación. La teología práctica transforma la predicación en una verdad aplicada, no solo en información bíblica. ¿Te has tú alguna vez encontrado la situación en la que quieres predicar algo y te acuerdas que no lo vives y tratas de darle la vuelta y dices, Jesús enseñó, ¿y tú qué enseñas? Ay, perdón, yo estoy predicando. Es que ustedes me sacan de onda de verdad. Ay, Señor. Pero la teología práctica te da una verdad aplicada. Y qué bonito es predicar la palabra con libertad. Eso te da la teología. Eso te da la teología práctica, en donde tomas todo y lo vives. Te ayuda, por ejemplo, en la consejería. La doctrina se convierte en una guía pastoral en la cual restauras, en la cual corriges vidas de otros, acompañas a estos en sus vidas. En el liderazgo, por ejemplo, te forma líderes que viven lo que enseñan. Ayudas tú a formar líderes que viven lo que enseñan porque tú vives lo que enseñas a tus líderes. Hay una coherencia entre mensaje y testimonio. ¿Me estoy dando a entender? Sí, me estoy dando a entender. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al vecino. ¿Verdad? Eso lo predicamos a la gente. Pero amamos nosotros a aquellos que no se portan bien, a aquellos que nos traicionan. Le pago el mismo respeto a alguien que me diezma como a alguien que no me diezma. Hablo del diezmo ahora porque estoy entre pastores. Todos ustedes son pastores. ¿Puedo yo pedir el diezmo si no lo doy? ¿Puedo? ¿Debería? ¿Debería yo pedir honra si no la doy? Es que cuando yo llego a la iglesia no hay ni uno solo que me saque una botellita de agua y que me diga, tome, pastor. Pero ¿y cuando llega tu apóstol Edmer, lo haces? Cuando llega tu pastor Avendaño, ¿lo haces? No, es que ¿sabes qué me tiene? El apóstol Edmer, el apóstol Avendaño me tiene por aquí porque como que no me parece algo que está haciendo. Nadie te dijo que honres lo que otro piensa. Te dijeron que honres el manto. Alguien debería decir, oh, o alguien por las manos así, ¿verdad? Ya no es conmigo. Mejor sigo, sigamos. Te ayuda también en el servicio, perdón, en la adoración.
Porque lo que creemos, oigan bien, lo que creemos define cómo nosotros adoramos, pero no solo eso, sino esto nunca lo has escuchado. Ay, Dios mío, sí se lo voy a dar. Alguien diría aquí, suéltalo, suéltalo. Oye, la práctica de la teología práctica, no estoy hablando de más, no, te ayuda a definir no solo cómo adoras, porque adorar, hasta un borracho puede entrar y cantar a la hora que tú estás adorando, pero define la profundidad de tu entrega a Dios mientras adoras. Y eso es diferente. Oh my God, cuando quieres cantar el himno y no puedes porque lágrimas bajaron de aquí unidas con moco y te bajaron y te taparon todo aquí y no puedes cantar la alabanza porque estás viviendo una teología práctica que te sobrevino de una teología sistemática, histórica y bíblica. Oh my God, esa es otra cosa. Eso no lo hacen los licenciados, eso lo hacen los magísters. Eso lo hacen los que tienen maestría. Oh my God. Eso lo hacen estos que llegan al templo y no necesitan que el pastor diga nada. Tan solo ve que hay un problema, ellos empiezan a adorar. No vamos a seguir predicando. Y en el servicio, la verdad se expresa en amor activo y en servicio genuino al prójimo. ¿Cuántos pueden decir amén? Levánteme la mano, pero no todos lo hacen. Se lo voy a explicar por qué. Se lo voy a explicar por qué. Porque el amor activo no es aquel que amas porque ves a alguien que te cae bien. Ese no es amor activo, ese es amor. Ahí dejémoslo. El amor activo es cuando amas al que te cae mal, al que te acaba de bofetear, al que te trató mal, etcétera, etcétera, etcétera. Usted póngale los etcéteras. Y el servicio genuino no es al que te honró. ¿Sabe dónde está el servicio genuino? Cuando sirves al que no te honró. Por eso, si algunos de ustedes no han honrado a su apóstol y todavía les sirve, ustedes simplemente fueron objeto para que Dios permitiera que ese apóstol, que ese pastor, demuestre su amor genuino. Alguien diga, ouch. La teología que no baja a la práctica está incompleta. Cualquier teología, cualquier rama. Porque la teología práctica forma a esos líderes y pastores efectivos. ¿Sí? Es esencial en la formación ministerial. Nos da una doctrina, nos da carácter, desarrolla sensibilidad pastoral, evita líderes de esos que solo son académicos, produce ministros íntegros. De hecho, 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado, dice, de todos los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que se dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿O no? Ten cuidado de la Biblia, ten cuidado del apóstol, ten cuidado del maestro, ten cuidado del profeta, ten cuidado de la Biblia, ten cuidado de la doctrina. Dice, ten cuidado ti mismo, de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que tú estás practicando. En otras palabras, la escritura nunca separa la vida y de la doctrina. Nunca va a separar la doctrina de la vida, no. Entonces, sino que nos trae una transformación. Y esa es la evidencia de la verdad de Cristo en nosotros. En otras palabras, que Cristo sí es verdad en nosotros. Ahí está el principio clave. Porque la verdad bíblica transforma. Pero la verdad que no transforma solo fue información. Marquitos, esto es tremendo, mijo. Y todos, escuchen. Jesús transformando tu vida, sí fue Jesús diciendo yo soy la verdad. Pero si tú predicas que Jesús es la verdad, pero tú no eres transformado, solo predicaste información. Y Jesús no fue la verdad. La doctrina que no transforma la vida no ha sido comprendida. Entonces, Dios no nos dio su verdad, su historia, su sistema, su amor, su sacrificio, su suplicio, el suplantarnos, solo para que la archivemos en la mente, sino para que la encarnemos.
Por favor, escucha, licenciado. Dios no te dio eso solo para que lo prediques y que lo sientas y que sientas emoción. No, te dio para que estés encarnado en ella. La teología no es para ser teólogos. La teología es para hacer que se encarne en ti. La teología práctica revela si realmente la doctrina, todas otras, han bajado a tu corazón. Es decir, las ramas de la doctrina, si han bajado realmente a tu corazón. Mide tu madurez espiritual, no solo tu conocimiento. Prepara ministros que impactan vidas de otros, no solo púlpitos. Yo conozco muchos que impactan púlpitos. Ahí está lo que decía el jefe. Sí, que aquí, que predican. Y uno dice, ay, yo quiero pasar que me toque. Ten cuidado, tú no sabes ni quién te va a tocar. Saber ni qué estaba tocando antes de ir a predicar, ni se lavó las manos y fue al baño. Y te lo digo, espiritualmente hablando. Como diría uno por ahí, ¿sigo o paro? Entonces, una iglesia fuerte no es la que sabe más, sino que una iglesia fuerte es la que vive mejor la verdad. Habrá muchas iglesias que no saben todo. Y mira, no te muevas, no te asfixies. En que es que le tengo que enseñar toda la Biblia a la iglesia. No, enséñale un poquito, pero que la viva. Que tal vez no sepan de los jinetes del Apocalipsis, pero saben del amor de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Ah, ok, ok, muy bien. Entonces la teología práctica es realmente cuando hablamos nosotros, estamos hablando de una fe en acción. Permítame que tengo que llegar aquí. Vamos a ver aquí, y aquí y aquí. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a integrar esto completamente. Es donde existe la integración. ¿Ok? Ya voy terminando. Espero que me dé tiempo. Dios no reveló verdades diferentes. Una verdad, un solo camino, un solo Dios. Sí, un solo Dios. No hay tres dioses. No, no, no. Es un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es un Dios. Ahora, no le quitemos a Jehová y al Espíritu Santo su deidad, ¿verdad? Por eso es que ninguna rama teológica puede caminar sola, sola. Si caminas sola una de estas ramas que hoy hablamos, va a empobrecer tu fe. Una sola verdad. La verdad bíblica es una porque Dios es uno. La revelación es coherente porque la escritura es inspirada en su totalidad. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Ok. Ok. No existe, escúchenme bien por favor, licenciados, no existe una verdad bíblica práctica distinta de una teología doctrinal. No. Toda verdad proviene del mismo Dios y también apunta al mismo propósito. ¿Cómo vamos a, cómo vamos a ver los diferentes enfoques? ¿Se recuerdan la casita que les dije? ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces, la teología bíblica, aquí anoten porque esto le va a servir. La teología bíblica es contexto y progreso. ¿Cómo se reveló esta verdad? Teología bíblica. ¿Ok? ¿Qué me dice la Biblia? Teología sistemática. ¿Qué creemos sobre esta verdad revelada? Aquí hay orden y coherencia. ¿Anotó? Y luego vamos a la teología histórica. Cómo la iglesia la entendió y cómo la defendió. Aquí tiene que haber mucha memoria, cuando digo memoria no hablo de tu memoria únicamente, sino que las memorias, las crónicas, y no hablo de crónicas del Antiguo Testamento únicamente, hablo de todos los actos, sucesos, todas las historias que ocurrieron en la iglesia históricamente para la teología y el discernimiento que nos dejaron, que me trae la teología práctica. ¿Cuál es esa? ¿Cómo vivo yo esa verdad? ¿Cómo yo vivo esa verdad? Y todo con un propósito final. ¿Cuál es? Formar creyentes maduros, edificar una iglesia sana, preservar la verdad y, por supuesto, glorificar a Dios, glorificar a Dios, eh, glorificar a Dios en nuestras vidas. Comparto la última de hoy. ¿Ok?
Muy bien. Pero ¿qué dice Efesios 4, 14 y 15? Para que ya no seamos niños fluctuantes. La integración de estas ramas produce madurez en nosotros, no confusión, de ninguna manera confusión. Así que hemos recorrido, puedo decir, distintas ramas de la teología y algo debe de quedar claro cuando finalicemos esta sesión. Escuche bien, la teología no está dividida, la teología está organizada. Porque una teología bíblica no es más espiritual, una sistemática no es más intelectual. La historia, la histórica, por ejemplo, no es anticuada. La práctica tampoco es no tan profunda, no, sino que todas se complementan. Un contexto sin orden me va a confundir, pero un orden también sin las memorias, sin todo lo que pasó, se va a endurecer, se va a poner feo, no me va a dar nada. Una memoria que no la aplico se va a enfriar. Y una aplicación que yo pueda estar viendo, si no tengo fundamento, también me voy a desviar. Entonces la teología no existe únicamente para la reunión de Zoom. No, existe para edificar la iglesia, para formar líderes maduros. Y estoy repitiendo, para proteger la doctrina, para guiar la vida cristiana. ¿Qué dice Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gloria a Dios. Voy a terminar rápido, hoy no tendré preguntas porque tengo 4 minutos para tomar agua y empezar la reunión de la psicología, perdón, sigo con psicología, con la reunión ayúdame, de licenciatura. Gracias. Licenciatura. Ok, Maestría. quiero finalizar así. Que nuestro estudio no nos haga orgullosos, por favor, hermanos, licenciados, sino que nos haga responsables. ¿Ok? Que nuestro conocimiento no nos aleje del pueblo, de los que enseñamos, ni de los que nos enseñan, sino que nos prepare para servir mejor en la iglesia, en la vida, en el mundo y en mi casa y a mí mismo. Amén. Así que les bendigo enormemente. Espero que Dios les continúe bendiciendo. Paz de Cristo, iglesia. Que Dios me los guarde, que esté con cada uno. Y nos vemos en 3 minutos los que quieran participar de la licenciatura. Así que les bendigo. Amén. Si alguien tiene preguntas, me las puede enviar, por favor, en el grupo, en el chat que hay, y ahí se las respondo. Tal vez no hoy mismo, pero se las respondo. Si alguien tiene una pregunta o algún comentario, van a ser bienvenidos. Les amo en el nombre de Jesús. Nos vemos en 3, 2, 1.